Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es la de Educación que Necesitamos, su canal en YouTube sobre educación, dirigida a docentes, dirigida a padres de familia y obviamente a educandos que tienen el deseo de mejorar su desempeño, ya sea como docentes o como alumnos, en este esfuerzo social que es la educación. Hoy vamos a hablar un poco hacia un concepto que no hemos logrado definir completamente, que es el juego. Para los docentes de educación física, el juego es una de las herramientas fundamentales. Aquí en la pantalla ponemos una de las definiciones más comunes que puede uno encontrar justamente en esta biblioteca de conceptos que es el Wikipedia. Se define como una actividad que realiza uno o más jugadores empleando su imaginación y herramientas para crear una situación con número determinado de reglas con el fin de proporcionar entretenimiento o diversión. Más abajo dice que dentro de la clasificación del juego encontramos unos muy importantes, que es el juego simbólico, pues es donde los niños empiezan a tener su aprendizaje y a trabajar su socialización. El juego tiene una enorme cantidad de connotaciones, como el hecho de que yo podría decir que esto lo estoy tomando a juego. En la educación, el juego tiene etapas. El juego es la mayor actividad durante el preescolar. Es una actividad regulada durante la primaria. Es una actividad prohibida durante la secundaria y es una ridiculez durante el bachillerato y la universidad. Pero la verdad es que la actitud humana de el juego es una actividad del cerebro, del prefrontal, desde el punto de vista neurológico, que tiene que ver con esta necesidad fisiológica del ser humano de otorgarse placer, de hacerse sentir un momento feliz o el mayor número de momentos felices. No olvidando que, de acuerdo con la neurología, la felicidad son destellos, son bombazos, son flashes y es intermitente. Por ello, la madurez del ser humano, esta madurez en la que estamos un poco perdidos, que quiere decir que el que es más viejo juega menos, sabe más, es más serio y juega menos, sabe más y por tanto tiene que conducirse de manera más seria y jugar menos, pero que contrasta con el concepto de felicidad, porque efectivamente el juego aceptado por el ser humano es la actividad que más felicidad le da al ser humano. Cuando yo estoy decidido a jugar, en verdad lo disfruto. Si un adulto mayor juega con quien sea, con su nieto, con sus hijos, con otros hombres, digo, porque pueden jugar billar, pueden jugar dominó, pueden jugar baraja. El individuo en ese momento flashea momentos intensos de felicidad. ¿Qué podemos decir del juego hacia la educación? Bueno, que tenemos que investigar más qué sucede en el cerebro de los educandos, apoyarnos más en la neurología para sacarle el mejor provecho. Hace unos 3 o 4 años, quizás, 3, creo yo, en un ejercicio de la región a la que pertenezco, eh, el conductor del programa, un compañero de trabajo, trataba de organizarnos para que diéramos un taller al resto de la comunidad de educadores físicos de la supervisión a la que correspondíamos, a más o menos 20 a 25 docentes, para refrescar o aportar algunos conceptos más sobre la actividad física y, bueno, ya ni siquiera lo preguntamos ni lo discutimos. Bueno, yo sí,
pero la mayoría se fueron a elegir juegos que compartiéramos con el resto, éramos un equipo más o menos de 8 docentes, que teníamos que compartir con el resto de compañeros docentes de esta supervisión nuestras experiencias sobre el juego. Y entonces yo acoté una frase e idea. ¿Con qué objetivo? Y la respuesta fue muy sui generis y tajante. Tú solo obedece. El juego por sí solo tiene sus propios valores y tiene sus propias motivaciones. Un adulto que se sale de casa a las 5 de la tarde y que se va al billar a jugar pool o carambolas con sus amigos de una edad adulta, va a jugar. ¿Con qué propósito? Tiene sus motivaciones. El niño que sale a la calle o a un espacio deportivo a convivir con infantes de su misma edad o de ese rango de edad infantil, tiene sus propias motivaciones, muy distintas de las del adulto. Y entonces lo que nosotros los educadores tenemos que buscar es estas experiencias, estas investigaciones sobre qué sucede en el cerebro del ser humano y por qué se autoofrece como generador de momentos de felicidad al juego. Los docentes de educación física sabemos muy bien que la teoría de las inteligencias múltiples pues es un error teórico. Y con los años se irá demostrando que efectivamente Gardner se equivoca al tratar de encontrar que el ser humano tiene, o los seres humanos tenemos inteligencias diferentes eh, o clasificadas y que tenemos unas fortalezas, unas inteligencias mayores que otras. No, la inteligencia es única, es un cerebro, es una unidad y es una unidad que procesa de manera única y a velocidades enormes. El, el, la tunelización que hay de la energía eléctrica en los axones de una neurona alcanzan velocidades impresionantes. No se ha podido calcular con precisión, pero lo que sí se sabe es que el túnel que crea el axón en estos pequeños bloquecillos que de pronto se adelgazan y que son los túneles, aceleran la velocidad en la que se transmiten las corrientes eléctricas que en el cerebro se procesan y que son las que justamente provocan este estado de pensamiento. ¿Qué sucede entonces en el cerebro del ser humano cuando juega? ¿Y por qué Gardner está equivocado? Bueno, porque el hijo de un mariachi, el bebé de un mariachi, de un personaje mexicano, artista, que se dedica a la música, está estimulado desde la época materna porque su mamá toca la guitarra o el violín. Y durante toda su gestación, no solamente va a heredar la información genética de su mamá que tiene conocimientos musicales y gusto por la música, sino además va a tener experiencias físicas que inician desde su primer día de vida, su primer día de gestación, hasta el día que él nace y en el que va a seguir teniendo encuentros musicales. Y entonces no quiere decir que este niño sea inteligente musicalmente. Los educadores físicos les llamamos experiencias previas. Y entonces un deportista como Hugo Sánchez no es que haya sido un grano de oro, una pepita de oro, alguien especial, no. Él mismo lo reconoce. Fueron cientos de horas después del entrenamiento del equipo en los que él se quedaba con otros compañeros a hacer evoluciones que a él le permitieron avanzar más como el
piloto que vuela muchas horas y poder tener un mayor dominio y poder encontrar esta chilena que en el Real Madrid hace unas cuantas semanas cumplió 30 años. Pero no solo ello, la experiencia motriz previa que tenía de gimnasta, pues también le permitió conocer, dominar los niveles de desempeño físico, bajo, medio y alto, y poder tener una amplia experiencia y dominio de estos niveles en los que se desenvuelve el movimiento humano, experiencias previas. Retomando el tema del juego, esta inteligencia única del ser humano, debemos clavarnos más en su investigación porque nos va a permitir saber, primero, qué es lo que detona en el ser humano el gusto por el juego. Porque no hay ningún ser humano, ninguno, ninguno, que no disfrute el juego. Y podrá haber una persona que se aguante las ganas de jugar en presencia de otros, pero probablemente solo o con alguien de más confianza jugará cosas en el nivel de confianza que él tiene, desde juegos de palabras hasta juegos físicos, juegos mentales. Por ello es necesario ahondar y ponerle objetivos al juego. El juego no puede ser solamente el juego. No, digo, ¿para qué nos va a servir? Y saludo a Jorge Ochoa nuevamente, porque tenía una tarea muy ardua, que era la de cómo en esta transversalidad que se propone para la educación nacional, que yo no entiendo porque no la había, el educador físico pueda aportar algo a las otras asignaturas de la currícula escolar. Y yo opino, y he defendido esta postura desde 1982, que la educación física está alejadísima de la ciencia. El educador físico está peleado y divorciado de la ciencia, especialmente de las matemáticas y de la física. Pero todo su desempeño y toda la práctica es en el campo de la matemática y de la física. Si usted va a lanzar un balón de básquetbol hacia un aro, bueno, pues es un trabajo de palancas, de poleas, entre hombros, codo, muñeca, que lanza una parábola matemática y que el ser humano tiene la habilidad de percibir el medio ambiente, calcular la velocidad del aire, la temperatura, el inflado del balón, la textura del balón, el peso del balón, el tamaño del balón y calcular visualmente la distancia que hay para tener una parábola y poder encestar la canasta. Eso pasa en esta computadora que tenemos todos arriba del cuello, a velocidades impresionantes, impresionantes. Y son matemáticas y física. Entonces, no estamos en una actividad lejos de la ciencia, estamos metidísimos los educadores físicos dentro de la ciencia. Lo que pasa es que no sabemos cómo pasa. Y eso lo platicaba con Abelardo Carro, a quien le envío un saludo, un amigo de Facebook, no tenemos el gusto de conocernos, pero que al asistir él a un Congreso Nacional de Escuelas Normales, llevaba una propuesta y él lanzaba una pregunta en relación a los saberes pedagógicos. Y le decía yo, preocupa al docente de nuestros tiempos, especialmente en México y en América Latina, la tuerca y la pinza o llave con la que vas a apretar la tuerca. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a usar pinzas de mecánico, pinzas de electricista, un dado y una matraca, o cómo se debe hacer. Y lo mismo pasa en educación física. ¿Cómo debe ser el juego? Y entonces nos encontramos, lo pongo en pantalla, una enorme teoría sobre el juego, que han repensado muchos teóricos. Aquí Rivera, en 1990, decía que el juego se estructura
de la siguiente manera: deporte, predeporte, adaptado y reducido, juegos y deportes en el medio natural, entorno inmediato, cercano y lejano, juegos recreativos, alternativo tradicional, autóctono, popular, tradicional, infantil. Y ahí dejaba todo el juego. Pero, ¿qué pasa en el cerebro del ser humano? Y entonces, en esta charla por Facebook, en este compartir de la modernidad, le decía yo a Belardo, pero no es eso lo importante. Y entonces vienen los objetivos del juego, pero también la teleología de la educación. No es importante ni la llave ni la tuerca, sino cómo es la maquinaria a la que pertenece la tuerca y qué hace la maquinaria. Y entonces lo que pasa en la educación, el resultado del educando, lo que nosotros entregamos al final de una currícula larguísima en la vida del ser humano, hasta que cumple 22 o 23 años y termina la universidad, es que ese joven del municipio de Terrenate, cuyo papá tiene 8 hectáreas, regresa a su casa sin empleo, después de terminar la universidad, con su título bajo el brazo, y su papá le pregunta, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer para mejorar? Papá, pues yo estudié para no trabajar. Es una pésima idea y una pésima conclusión de la formación. Bueno, pero ¿en qué podemos mejorar con las 8 hectáreas que poseemos? Nuestra riqueza. Pues no sé. Y entonces nuestros jóvenes llegan con conocimientos que no saben para qué sirven ni cómo usarlos. Y entonces la maquinaria donde pusimos muy bien la tuerca y la apretamos con una llave de precisión muy buena, resulta que no funciona al final de la vida estudiantil. Por ello, hoy voy a abordar una muy importante teoría que tiene que ver con el resultado objetivo del juego, o sea, lo que verdaderamente sucede y que tiene que ver con las matemáticas. John Nash, un matemático del que ya se hizo una película, es un hombre que decide escribir sobre las decisiones y las posibilidades matemáticas que tienen las decisiones de ese hombre en su desempeño y le llama teoría de juegos. El juego que nosotros practicamos con nuestros educandos se rige por esta teoría de Nash, pero no tenemos una verdadera información, una correcta conceptualización de qué es esto. Me parece, por lo que he tratado de entender a John Nash en estas lecturas en los últimos 5 años, que estaban muy desorientadas, que no tomé del libro de la vida de Nash la primera página, sino que probablemente inicié a la mitad del libro, porque eso es lo que te ofrecen los medios de comunicación modernos, y entonces no entendía muy bien de qué se trataba. John Nash hace un esfuerzo mediante las matemáticas para crear un equilibrio en los juegos humanos o de la sociedad humana, y que tiene que ver con las decisiones que el ser humano toma. Esta es su teoría de juegos. Esta teoría es aplicable a la economía y a otras actividades del desempeño humano. Dice, la teoría de juegos como estudio matemático no se ha utilizado exclusivamente en la economía, sino en la gestión, la estrategia, la psicología e incluso en la biología. Porque estas decisiones matemáticas que John Nash eh, eh, descubrió y estructuró mediante reglas matemáticas, es como un individuo va a tomar decisiones en relación con las decisiones de quienes participan en su entorno en esto a lo que llamamos juego. Y entonces el objetivo del juego tiene una razón. ¿Para qué lo quiero? John Nash quería crear un equilibrio en las decisiones económicas que se toman en el mundo. Y eso yo no lo entendí en un principio. Nash intentó poner para los economistas una herramienta
en la que se perdieran los grandes desequilibrios económicos que están resultando en la humanidad en estos últimos años. John Nash no tiene más de 5 o 7 años muerto. Me parece que en el 2013 le entregan por fin el equivalente al Premio Nobel de Matemáticas, y la noche que regresa, después de dar su discurso, al parecer, por el discurso que ofrece, es accidentado, porque vuelve a relanzar la razón de su propuesta: equilibrar las desigualdades económicas que existen en el mundo, en este juego que es la economía. Nosotros lo que le tenemos que enseñar a los niños es el juego y estas matemáticas de la teoría de Nash, para que el niño vaya aprendiendo, no como mi amigo responsable del programa de educación física, que me decía que seleccionara juegos y los pusiera sin razón. Esa tarde, ese taller, y yo ofrecí a mis compañeros que le pusiéramos un objetivo a la sesión que íbamos a ofrecer. Y entonces, como éramos adultos todos, escogimos la sexualidad. Fueron más de 8 horas con juegos que daban información sobre la sexualidad y que lo abordamos de una manera increíble. El juego debe tener una razón: enriquecerse y empobrecer a otros, disfrutar y hacer infelices a otros. Nosotros tenemos que estudiar el equilibrio de Nash para lograr tener una educación, la educación que necesitamos, porque de otra manera, el jugar por el jugar implica la búsqueda imperiosa de solo ganar. Y en un mundo de 7.000 millones de seres humanos, la medalla de oro la gana solo uno. Y se crea el desequilibrio que a Nash tanto le preocupó. Esta es la educación que necesitamos. Que tengan buenas noches. Nos vemos por aquí muy pronto.